Mi nombre es Juan Carlos Chiquito Galarza, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en el Carmen. Sean ustedes bienvenidos a un video tutorial para la preparación del examen ser bachiller. Flujo de energía en la cadena trófica. Partamos por definir qué es el flujo de energía. El flujo de energía es el proceso de circulación de un nivel trófico a otro a través de la cadena alimenticia. Es unidireccional, es decir, en un solo sentido. Ahora definamos qué es energía. Energía es la capacidad de generar trabajo. Todos los fenómenos de transformación de energía en los ecosistemas se rigen por la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Es así que en ella intervienen componentes funcionales, como son el flujo de la energía, la cadena alimenticia y los ciclos de nutrientes. En estas imágenes podemos observar dos tipos de movimiento dentro de la cadena alimenticia. La línea amarilla, entrecortada, representa los movimientos de la energía, mientras que la línea amarilla continua representa los movimientos de minerales. Entre niveles tan solo el 10% de la energía es aprovechada en su totalidad. Es por todo esto que no existen más de 3 o 4 niveles tróficos. Los organismos productores o autótrofos son los encargados de transformar la energía del sol a través de la fotosíntesis, haciendo que la energía quede retenida en las moléculas orgánicas. A través de la alimentación, los consumidores absorben la energía utilizándola para sus funciones vitales. Parte de la energía se pierde en forma de calor. De la última parte de la energía liberada se encargan los descomponedores, los cuales desintegran los restos de la materia orgánica y la liberan al medio ambiente. Para resumir, en el flujo de energía y los nutrientes orgánicos es posible hacer algunas generalizaciones. La primera generalización nos dice que la fuente primaria en la mayoría de los ecosistemas de energía es el sol. La segunda generalización nos indica que el destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor. La tercera generalización nos indica que la energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena alimenticia, a medida que un organismo se come a otro. La cuarta generalización: los organismos descomponedores extraen energía que permanece en los restos de los organismos. La quinta y última generalización nos indica que los nutrientes inorgánicos son reciclados, pero no la energía. Papel de los organismos dentro del flujo de energía en la cadena trófica. Los organismos pueden ser productores o consumidores en cuanto al flujo de energía a través de un ecosistema. Los productores convierten la energía ambiental en enlaces de carbono, como los encontramos en el azúcar o glucosa. Los consumidores obtienen su energía de los enlaces de carbono originados por los productores. Otro término para un consumidor es heterótrofo. Es posible distinguir 4 tipos de heterótrofos en base a lo que se comen. El nivel trófico se refiere a la posición de un organismo en la cadena alimenticia, estando los autótrofos en la base. Un organismo que se alimenta de autótrofos es llamado herbívoro o consumidor primario. Uno que come herbívoros es un carnívoro o consumidor secundario. Un carnívoro que come carnívoros y se alimenta de herbívoros es un consumidor terciario, y así sucesivamente. Es importante observar que hay muchos animales que no tienen dietas especializadas. Los omnívoros, como los humanos, comen tanto animales como plantas. Igualmente, los carnívoros, excepto algunos muy especializados, no limitan su dieta solo a organismos de un nivel trófico. Las ranas y sapos, por ejemplo, no discriminan entre los insectos herbívoros y carnívoros. Si es el tamaño adecuado y se encuentran a una distancia apropiada, la rana lo capturará para comérselo sin que se importe el nivel trófico. Ciclo de la materia: bioquímicos, carbono, nitrógeno y fósforo. Como pueden observar en esta imagen, la energía y su ciclo empieza en el sol. Esta pasa a los productores las transfieren a los consumidores a los descomponedores generan sustancias minerales, pero también esta puede desviarse desde los productores hasta los
restos de organismos. Como pueden observar, se trata de un ciclo cerrado y cíclico. Los ciclos en las materias. Los seres vivos están formados fundamentalmente por oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, que en conjunto componen más del 95% de su peso. Estos elementos también se encuentran en la naturaleza no viva, como la atmósfera, O2, N2 y CO2, suelo, H2O, nitrógenos, fosfatos y otras sales, y rocas, fosfatos, carbonos, etc. Son captados por los vegetales autótrofos de la tierra y el aire y transformados en moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, aminoácidos, etc., base de la alimentación para herbívoros heterótrofos de donde se obtiene la energía. ¿Cuál es la importancia de los ciclos de la materia en el ecosistema? Los ciclos de la materia, o también conocidos como ciclos bioquímicos, son activados directa o indirectamente por la energía que proviene del Sol. Una sustancia química puede ser parte de un organismo en un momento y parte del ambiente del organismo en otra. Gracias a estos ciclos es posible que los alimentos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos, la vida se extinguiría. Hay tres tipos los cuales están interconectados. Ciclos gaseosos. Los nutrientes circulan principalmente entre el agua y los organismos vivos y los elementos son reciclados rápidamente, en cuestión de horas o días. Los principales ciclos gaseosos son los del carbono, oxígeno y nitrógeno. El otro tipo son los ciclos sedimentarios. Los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, suelo y sedimentos, la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos son reciclados más lentamente que en los ciclos anteriores, retenidos en las rocas sedimentarias. El fósforo y el azufre son 2 de los 36 elementos reciclados de esta manera. El tercer tipo son los del ciclo hidrológico. El agua circula entre el océano, el aire, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo también distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Las superficies cubiertas por bosques ejercen un efecto regulador sobre el microclima local, ya que son áreas boscosas que regulan el agua que cae en el invierno y permite en época estival constituirse en refugio de distintas especies de fauna y permite la germinación de especies nativas. Ciclos del agua. Este ciclo colecta, purifica y distribuye la cantidad fija del agua dentro de la Tierra. Además, está enlazada con los otros ciclos de la materia porque el agua es un medio importante para el movimiento de los nutrientes dentro y fuera de los ecosistemas. ¿Qué es el agua? El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, que son gases que no tienen color ni olor. Por eso, el agua tiene ese tipo de características. Del porcentaje de agua dulce, solo un 0,014% se encuentra disponible para el hombre y los demás seres vivos. El resto se encuentra formado por glaciares, casquetes polares o por aguas subterráneas. ¿Por qué se dice que el agua es fundamental para la vida? El agua forma parte de los tejidos de las plantas y animales, permitiendo, entre otras funciones, la distribución de los nutrientes y la regulación de la temperatura corporal. En el caso del cuerpo humano, cerca del 90% está constituido de agua, al igual que un tronco de un árbol. ¿En qué forma el agua está disponible para los seres vivos? El agua se encuentra en distintos estados en la naturaleza: líquido en un río, estado gaseoso como en las nubes, o en estado sólido en el temprano hielo. Ciclo del carbono. El carbono representa alrededor del 18% de la materia viva y fuera de la materia orgánica. El carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono, CO2, y en las rocas carbonadas, calizas o coral. Los organismos autótrofos toman el dióxido de carbono y lo reducen a compuestos orgánicos, carbohidratos, proteínas, lípidos y otros mediante el proceso de fotosíntesis. Los productores terrestres obtienen el dióxido de carbono de la atmósfera y los productores acuáticos lo utilizan disuelto en el agua, como el carbohidrato HCO3. Las redes alimenticias a las que se refiere dependen del carbono, no solamente en lo que se refiere a su estructura, sino también en su energía.
Dentro de este tipo de ciclos hay dos que cabe mencionar, que son sumamente importantes: el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Dentro del ciclo del nitrógeno, todos los seres vivos requieren de átomos de hidrógeno para la fotosíntesis. El aire contiene el 79% de nitrógeno y se utiliza como reservorio de esta sustancia. A pesar del gran tamaño del patrimonio del nitrógeno, a menudo es uno de los ingredientes límites de los seres vivos. Esto se debe a que la mayoría de los organismos no puede utilizar nitrógeno en forma elemental. En el proceso de la respiración, los átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, dando como producto el agua. El agua está formada en este proceso, denominado agua metabólica. En esta parte utilizan procesos metabólicos y la restante eliminada a través de la respiración. Por consiguiente, los átomos de oxígeno pueden ser, primero, como volver a la atmósfera a través de la respiración o por descomposición de organismos, o dos, son incorporados a la atmósfera orgánica. El ciclo se completa en la fotosíntesis, ya que el CO2 y el agua utilizada en este proceso es reducida liberada por átomos de oxígeno molecular.